¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Mira. Bien. Comencemos, ¿sí? Bueno, es un tema muy bonito, muy interesante. Bueno, eh, si durante el transcurso, digamos, quieren interrumpir, no se haga ningún problema, ¿ya? Me avisa. El día de hoy vamos a conversar sobre las famosas fístulas biliares, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fístulas biliares, debemos tener eh, en cuenta dos conceptos importantes: qué es una fístula y a qué segmentos del aparato biliar corresponde, ¿sí? Como podemos observar aquí en esta imagen, aquí tenemos el sistema biliar, ya tanto la vía biliar principal como la accesoria, que es parte de la vía biliar extrahepática. Pero también tenemos que tomar en cuenta que existe una vía biliar intrahepática, la misma que está formada por los diferentes segmentos que tiene el hígado, los cuales van a salir ramas principales y van a dar origen a las dos ramas hepáticas, derecha e izquierda. La vía biliar intrahepática también se puede comunicar en algunas oportunidades, ya sea con vasos sanguíneos, en algunas oportunidades ya con los pulmones, la pleura, ¿ya? El aparato respiratorio, dependiendo de la causa respectiva. O bien puede comunicarse hacia el exterior, formando las famosas fístulas biliares externas. Pero se ha visto que este aparato, la vesícula, el conducto cístico, que es la vía biliar accesoria, ya es la que con mayor frecuencia va a formar fístulas con órganos que se encuentran muy cerca de él, ya sea con el duodeno, ya sea con el colon o con la misma vía biliar principal. Ya vamos a hablar sobre esa situación. Y también tenemos que tomar en cuenta qué es fístula. Fístula no es nada más que la comunicación de dos superficies epitelizadas a través de un conducto, ¿ya? Es decir, dos órganos que tienen un epitelio diferente a través de un conducto, ¿sí? Entonces, hablemos. Si nosotros vayamos a definir qué es fístula, ustedes pueden observar aquí que la vesícula, miren, se ha comunicado con el duodeno y a través de un pequeño orificio o un conducto está comunicando la vía biliar accesoria, la vesícula, con el duodeno, y por ahí, al formarse un orificio, está saliendo, digamos, ya sea la bilis o ya está saliendo litos si se encuentran a ese nivel. Entonces, la fístula biliar no es nada más que la comunicación anormal entre el tracto biliar y otros órganos, ¿sí? Diferentes órganos. Estos se agrupan al mismo tiempo en dos tipos, debido a lo que pueden ser fístulas biliares, ya sean primarias o secundarias, o bien más conocidas como internas y las externas. Internas, lastimosamente no vamos a poder evidenciar de manera objetiva, ya no se va a manifestar con alguna salida de bilis a través de la superficie cutánea, mientras que las externas sí, ya se van a manifestar a través de la salida de contenido biliar a través de la superficie cutánea. Bueno, las fístulas biliares las vamos a clasificar y hay varias formas de clasificarlas, por ejemplo, de acuerdo a su causa o de acuerdo al sitio, según el sitio de salida. Entonces, ya decía, las causas pueden ser espontáneas, iatrogénicas, posoperatorias o postraumáticas, ¿sí? De acuerdo a su causa, podemos clasificarlos de esta manera. Espontáneas, complicaciones, por ejemplo, a consecuencia de la litiasis biliar. Iatrogénicas, por ejemplo, ligadura inadecuada, ya, por ejemplo, el conducto cístico, se ha abierto el conducto cístico, ya, y por ahí va a salir el contenido biliar a través de un drenaje si se va a dejar, o bien se va a quedar en cavidad y puede producir un bilio, pero ya ha habido una fístula.
posoperatorias, cuando se hacen tal vez segmentectomías, hepatectomía, trasplantes renales, todas las situaciones que va a involucrar todo el árbol biliar. O traumáticas, por ejemplo, aquellos individuos que hayan producido tal vez un trauma abdominal abierto penetrante con arma pulso cortante, justo se hubiera producido una lesión tal vez de la vía biliar, ya sea principal o accesoria o del hígado, y que haya comunicación del conducto biliar intrahepático, va a salir el contenido a través de esa solución de contenido hacia el exterior, entonces puede ser post-traumático, de acuerdo a la causa. Según el sitio de salida, ¿ya? Pueden ser internas o pueden ser externas. Las internas generalmente son espontáneas y pueden ser bilioentéricas, una de las que frecuentemente se observa es el famoso, las fístulas colecisto-duodenales, que posteriormente van a dar lugar al iliobiliar o al síndrome de Bovary también. Las biliobiliares, ¿ya? Cuando las vesículas han sufrido procesos inflamatorios repetitivos, crónicos, la vesícula se vuelve esclerotrófica y el cálculo ya se apoya o comprime ya la vía biliar principal. El comprimir la vía biliar principal ya bueno, va a dar lugar posteriormente al famoso síndrome de Miris, ¿no? Entonces, puede ser, de acuerdo al interno, biliobiliar. Son las dos más frecuentes en nuestro medio, pero también puede haber las broncobiliares, pleurobiliares o biliovasculares. Y también tenemos que tomarlas muy como conocimiento, pero las más frecuentes son las dos primeras que les había mencionado. Es una clasificación según el sitio de salida, las internas. Y las externas, que generalmente son traumáticas o postoperatorias. Si nosotros nos vamos a dedicar a hablar sobre la clasificación de las fístulas biliares, ya de acuerdo al sitio de salida, ya, entonces podemos mencionar que las fístulas biliares internas son raras, generalmente son espontáneas, generalmente se controlan, ¿ya? Y no tienen una acumulación significativa de bilis, ¿ya? En el sitio donde se ha producido esta situación, ¿ya? Las externas son más comunes, generalmente son causadas por lesiones iatrogénicas, generalmente producen fístulas biliares no controladas, ¿ya? Y se caracterizan por la formación generalmente de estenosis con secreción biliar persistente. Tenemos que tener muy en cuenta que si una zona se estenosa por arriba de la lesión, nunca va a cerrar esa fístula y generalmente va a ir hacia el exterior, o bien si no se exterioriza va a ir hacia el interior y nos va a producir un bilioperitoneo o una peritonitidia. Es por eso que aquí tenemos un dibujo, son lesiones iatrogénicas o lesiones generalmente postoperatorias. Las fístulas biliares internas. Vamos a hablar ahora ya de las cosas que son más comunes y más frecuentes en relación a las fístulas biliares. Es así que la fístula biliar interna tiene una baja incidencia, ¿ya? Y hemos mencionado, es debido al tratamiento oportuno de la litiasis biliar, ¿ya? En relación a hombre-mujer, es más frecuente en las mujeres, como la patología biliar siempre es más frecuente en las mujeres, más frecuente entre la séptima década de la vida, ¿ya? Generalmente al momento del diagnóstico, 2/3 de los pacientes tienen síntomas de 2 o más años de evolución, esto es decir, cuadros biliares repetitivos, ¿ya? El 90% de los pacientes tienen antecedentes de enfermedad biliar de 12 años de evolución en promedio, ¿sí? Bien, entonces, aquí hablemos un poquito de las fístulas biliares internas. Hemos dicho, en cuanto a frecuencia, ¿ya? Las que mayormente se observan en nuestro medio pueden ser
las colecistoentéricas. Dentro de las colecistoentéricas, que representan casi el 70-85% de los casos, las vamos a dividir en las colecistoduodenales, vesícula con el duodeno, colecistocolónicas, ¿ya? Y colecistogástricas. De estas tres en porcentajes, la que mayor frecuencia se observa es las colecistoduodenales en un 55-75%, mientras las colecistocólicas ya en un 15-30% y las colecistogástricas en un 2-5%. ¿Ya? Es importante, ya les decía en algunas oportunidades, que las colecistoduodenales pueden producir dos tipos de síndrome. Cuando pasa el cálculo hacia el duodeno y produce una obstrucción esternal, o bien el cálculo pasa y se va por todo el tubo digestivo alto y se detiene a nivel de la válvula ileocecal. Cuadros de obstrucción intestinal alta. Mientras las colecistocolónicas, al pasar el lito al colon, puede producir un proceso netamente irritativo porque va a haber una comunicación de la vía biliar hacia el colon de bilis. Entonces, estos pacientes pueden tener diarrea, ¿ya? Y que posteriormente les voy a mencionar una triada que es característica en este tipo de pacientes. Las colecistogástricas, no tan frecuentes, vamos a abordar estos dos anteriormente mencionados. Luego tenemos las famosas fístulas colecistocolorocianas, como podemos observar acá. Hay una compresión extrínseca de la vía biliar accesoria a la vía biliar principal y esta va a formar o no va a formar una fístula. En este caso forma una fístula colecistocolorociana en el 0,63 a 5,7%. ¿Sí? Muy bien. Ya hablaremos posteriormente también de estas, que son el famoso síndrome de Mirici. ¿Cuáles son las causas para que se produzcan estas fístulas biliares internas o bilioentéricas? Ya hay múltiples causas. Dentro de ellas podemos mencionar como principal los cálculos, los litos biliares. En algunas ocasiones, problemas neoplásicos de la vesícula, neoplasias del duodeno, presencia de procesos inflamatorios paraduodenales, los abscesos, o en algunas ocasiones la enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias intestinales, o bien úlceras pépticas que se localizan en la pared posterior y superior del bulbo duodenal. Todas estas son causas que pueden conllevar a fístulas biliares internas o bilioentéricas. Generalmente, ¿qué es lo que produce cuando es una causa, ya, un cálculo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a producir el cálculo? Generalmente, como mecanismo, va a producir una presión mecánica del cálculo a nivel de la pared blanda del órgano que se encuentra cercano, y entonces va a producir pues isquemia, va a producir esa isquemia, producir una erosión y posteriormente una necrosis y con la formación de la fístula. En otras ocasiones, este cálculo biliar produce un proceso inflamatorio agudo, obstruye el cístico, que produce adherencias con vísceras adyacentes, y estos episodios repetitivos de inflamación van a producir gangrena y erosión con formación de fibra. Entonces hay dos mecanismos, ¿no? Un proceso inflamatorio agudo y un proceso donde va a haber compresión y necrosis de tejido. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos fístulas biliares internas, la clínica en algunas ocasiones es poco significativa, ¿sí? Generalmente puede existir dolor, ¿ya? Puede haber datos de un poco de irritación a nivel del hipocondrio derecho o mucha sensibilidad. Presencia de ictericia puede ser uno de los datos importantes, ¿ya? Una sensación vaga de plenitud en hipocondrio derecho. Otros que van a estar asociados generalmente a las concomitancias que tiene esa fístula.
Puede ser fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, diarrea, mala absorción, distensión abdominal, intolerancia a las grasas del día y dolor de la región lumbar o tóraco-lumbar. Entonces, toda esta sintomatología generalmente va a ir asociada a estas concomitancias, las famosas colangitis que puede presentar nuestro paciente. ¿Por qué? Porque justamente la vía biliar accesoria y principal va a estar en comunicación ya sea con un órgano intestinal hueco. Y sabemos que estos órganos intestinales huecos tienen bacterias y estas bacterias van a migrar por la vía biliar ya sea accesoria o principal y van a condicionar a que se produzca colangitis. O bien, cuando el cálculo pasa al intestino alto y nos va a producir el hilo biliar. Entonces, si hablamos de porcentaje en concomitancia en aquellos pacientes que tienen fístulas biliares internas, se observa que la colangitis se presenta en un 17% y el hilo biliar entre el 13 y 30%. Vamos a hablar ahora de la fístula colecisto duodenal. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual esta vesícula ya se adhiere al duodeno? Ya hemos hablado de esos dos procesos. Proceso inflamatorio repetitivo, forma adherencias, al formar adherencias, ya produce debilidad de la pared y el cálculo posteriormente puede producir compresión y perforación y la formación de una fístula. ¿No? Bien, ahora, dependiendo del tamaño del cálculo que vaya a erosionar y también de las dimensiones que tiene este cálculo y esta fístula, ¿ya? Este puede producir o no un hilio biliar. Ya vamos a hablar posteriormente del hilio biliar. Entonces, si son cálculos pequeños que pasan por la vía biliar, posiblemente estos se pueden eliminar pasando la válvula ileocecal, ya llegando al colon y eliminándose a través del ano. Pero si es un cálculo grande, cuya dimensión generalmente menciona de 2.5 centímetros o mayor a 2.5 centímetros, este puede quedar retenido en alguno de los segmentos, ya sea a nivel del bulbo duodenal o bien a nivel de la válvula ileocecal y producir el famoso hilio biliar, a consecuencia de la fístula colecisto duodenal. ¿Sí? Suele ser generalmente asintomática o en algunas ocasiones suelen tener síntomas gastrointestinales bajos. Si nosotros queremos hacer un diagnóstico y hablamos de sensibilidad y especificidad, bueno, se ha visto que la, la radiografía simple de abdomen, donde tenemos que ir a buscar una triada, la famosa triada de Simmons o también de una triada de Rigler, ya tiene una sensibilidad y una especificidad entre 3, sensibilidad de 30 a 50% y una especificidad más alta, ¿sí? Pero la ecografía tiene entre 60 a 70% de su especificidad media. La tomografía entre 80 y 93% y 100% de ya para hacer nuestros diagnósticos respectivos. La endoscopía, ¿ya? Y bien, los métodos de diagnóstico, como por ejemplo las endoscopías, la colangio pancreato retrógrada endoscópica, también tienen porcentajes altos. Bien, como aquí por ejemplo estamos observando que un estudio contrastado, ¿ya? Para dar lugar también y ver cómo el contraste ingresado, pero también el contraste ingresado a donde, a la vía biliar y al tubo digestivo. Entonces, si nosotros tenemos una fístula colecisto duodenal y se ha dado la pared del duodeno y la pared de la vesícula, este va a permitir nada más que el paso del fluido hacia la vía, hacia el tubo digestivo alto. Bueno, ya les había mencionado, puede seguir dos caminos, o que se quede en el duodeno, o bien el cálculo llegue a donde a la válvula ileocecal,
a la porción terminal del ilion distal. ¿Sí? Entonces, si llega a nivel de la válvula ileocecal, va a producir pues un cuadro de obstrucción intestinal alta. Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Los gérmenes van a pasar por la vesícula, van a ir por el cístico y posteriormente van a ir por la vía biliar extra e intrahepática. De tal manera que el gas que producen estos van a producir un signo que nosotros le llamamos aerobilia. ¿Sí? Posteriormente, el cálculo, que generalmente debería estar localizado a nivel del cuadrante superior del lado derecho, no se localiza en el cuadrante superior derecho. ¿Ya? Cuadrante superior derecho. ¿Ya? ¿Ya? En el cuadrante superior del lado derecho. Más bien se localiza en el cuadrante superior inferior izquierdo o en otro cuadrante. Entonces, generalmente esa es la famosa triada radiológica de Simon o triada que hemos mencionado de Rigley. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico si es que mi paciente eh, no cuento detectores con una radiografía en ese momento, pero tengo que tener algunos datos sugerentes de que este paciente ha hecho una fístula colecistoduodenal y ha hecho un hilio biliar? Entonces, tengo que irme a esta famosa triada de Mordor. Triada de Mordor. ¿En qué consiste la triada de Mordor? Antecedentes de que el paciente tenía cálculos biliares, antecedentes de que este paciente posiblemente tenía cólicos biliares, ¿ya? Antecedentes de que este paciente ha hecho o tiene signos de colecistitis aguda, ¿sí? Y aparición repentina de un cuadro de oclusión intestinal alta. Entonces, estos tres datos, que es la famosa triada de Mordor, me va a sugerir que posiblemente este paciente tenga una fístula biliar interna, ha hecho una fístula colecistoduodenal y haya hecho un hilio biliar. Es decir, antecedentes de lito, antecedentes de colecistitis aguda, o tengo datos de colecistitis aguda, y una aparición repentina de cuadro de oclusión intestinal alta. Triada de Mordor. Y ya les decía, ¿no ven? Puede haber un síndrome de Bouveret o un síndrome de Barnas. El síndrome de Bouveret no es más que ya una obstrucción del intestino delgado, ya por un lito que se va a localizar a nivel del duodeno. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El lito va a bloquear la salida del contenido gástrico hacia el duodeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que exista también neumobilia en este paciente, signo de gota de Meckel, también se denomina en el 30-50% de los casos, ¿ya? Y puede que exista reflujo de bario, si es que se hace un estudio contrastado, y vamos a denominarlo el famoso signo de Petro, que se observa en el 60% de los casos. Lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta que el lito puede obstruir el duodeno, ¿ya? Y va a producir el famoso síndrome de Bouveret. Pero si el lito migra por el tubo digestivo alto y se entraba a nivel del ilio, ya no es síndrome, ya no es ilio biliar o síndrome de Bouveret, sino es síndrome de Barnas. Y ahí vamos a encontrar que una triada patognomónica que les había mencionado anteriormente. La neumobilia, la obstrucción en la válvula iliocecal por el lito y el lito ectópico, ya usualmente en los últimos 50 centímetros, ya, o bien, es decir, 50 centímetros, 2.5 del ilion y 4 centímetros en el ilion. Es decir, el tamaño del lito se refiere a esto. Si es a nivel del ilion,
el lito tiene que tener más o menos 2.5 centímetros. Pero si es a nivel de yeyuno, el lito tiene que ser un lito aproximadamente de 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, síndrome de Barber. Y aquí podemos observar con la tríada de Simon o de tríada de Ripley, una vez que tengamos esos datos de que este paciente tiene una fístula biliar interna, haya tenido datos de cálculos, ya antecedentes de cálculos, datos significativos de colecistitis aguda y de repente un cuadro de oclusión intestinal alta, sacamos una radiografía simple de abdomen y ¿qué podemos observar? Uno, aquí está el lito. ¿Ve? Un lito. Si es más de 4 centímetros, obstruye yeyuno. Miren, a ese nivel se encuentra también yeyuno. Si estuviera en fosa ilíaca derecha, el cálculo tal vez es más pequeño, de un diámetro aproximado de 2.5 centímetros, puede obstruir. Ya tenemos aerobiliar, acá, aire en la vía biliar, lito, fuera de la zona que generalmente deberíamos encontrar, ¿ya? Y datos de obstrucción intestinal alta. ¿Eso qué quiere decir? Podemos observar tal vez signo de la escalera, ¿ya? Podemos ver imagen en pila de monedas, ¿ya? Entonces, esos tres datos nos hablan de que sí, este paciente está con datos de ilio biliar. En algunas ocasiones es menester hacer un tratamiento en base, es decir, la ayuda diagnóstica, una tomografía. Una tomografía. Ya, si nosotros tenemos todos esos datos anteriormente mencionados, no deberíamos de perder el tiempo para retrasar el tratamiento quirúrgico. Pero tal vez tenemos la idea de evaluar si existen otros litos más adicionales, podemos hacer una tomografía. Y en la tomografía estamos viendo que en el interior de la sala intestinal tenemos el lito. Bien, ¿qué hacemos en estos pacientes con ilio biliar? El tratamiento es netamente quirúrgico, ¿sí? Ya es mediante un abordaje, hacer una laparotomía exploratoria o mediante una laparoscopía, respectivamente. Previo a eso, en el preoperatorio, bueno, nuestro paciente está va a estar con dolor tipo cólico, deshidratado, nuestro paciente va a estar séptico, nuestro paciente puede estar con mucho vómito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente en nuestros pacientes tenemos que rescatarlos, es decir, colocar hidratación, reponer líquidos y electrolitos, colocar una sonda nasogástrica para hacer un vaciamiento del contenido y evitar que el paciente tenga se broncoaspire. Por su sepsis vamos a tener que hacer antibiótico-terapia, ¿ya? Posteriormente vamos a tener que utilizar un analgésico y hacer los exámenes pertinentes preoperatorios para conducta quirúrgica, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones se le va a sugerir a este paciente? Si el paciente tiene un síndrome de Bouvaret, lo que nosotros vamos a tener que hacer es una tomía del duodeno, abrir el duodeno, posteriormente retirar el lito, ¿ya? Y hacer una piloroplastia, es decir, cerrarlo, ¿ya? Y hacer una plastía del pilo, ¿ya? O bien podemos hacer también una gastrostomía. Pero si el paciente se encuentra con un síndrome de un ilio biliar, es decir, ¿ya? Síndrome de Barnard, ¿ya? El síndrome de Barnard, lo que vamos a tener que hacer es una enterolitotomía, es decir, vamos a tener que abrir el intestino, ¿ya? Y bueno, posteriormente vamos a tener que retirar el lito y posteriormente hacer un cierre. Ahora, para retirar el lito, no debemos hacer en el sitio donde se ha impactado el lito, porque ahí hay proceso inflamatorio. Porque si hacemos la apertura a ese nivel y procedemos a cerrar, existe una gran posibilidad de que, ¿ya?
de que se exista dehiscencia de los puntos de la sutura correspondiente y posteriormente este paciente nos haga fístula. Y bueno, puede ser que exista mortalidad en nuestro paciente también. ¿Ya? Ahora, endoscopía más litotripsia, ¿ya? En algunas ocasiones, si el lito está cerca del duodeno y es accesible, podemos hacerlo, pero cuando se encuentra a nivel del ilio o yeyuno, muy difícil este tipo de procedimiento. Entonces, el tratamiento ya de los pacientes hayan hecho ya una fístula colecisto duodenal, ya en algunas ocasiones no hay menester, se verifica que la vesícula no tenga litos, ya, y en algunas ocasiones no se hace nada relacionado a la fístula colecisto duodenal. ¿Sí? Debido a que podemos podemos producir fístulas del duodeno, fístulas de alto débito, pero si digamos en estas ocasiones se ha producido esta fístula y el paciente está con una colangitis recurrente, entonces hay menester de abrir y cerrarlo, ¿no? En algunas ocasiones, dependiendo también de si eh, el sitio donde se ha impactado el lito, ¿ya? A nivel del hilo distal, ya ha producido isquemia, ya ha producido necrosis del tejido, ¿ya? Entonces, el menester en este tipo de pacientes, después de retirar el lito, pueden terminar con ileostomías, es decir, abocar ese segmento del tubo digestivo que se ha perforado por el lito a través de la pared intestinal. En algunas ocasiones, si era una fístula colecisto colónica, ya pueden ir hasta procedimientos de Hammond. Y aquí podemos observar, mire, este es un asa de intestino delgado, ¿sí? Y ahí estamos observando el lito, ¿no? El lito que ha producido la obstrucción. Un lito de aproximadamente 4, casi 5 centímetros, estos van a obstruir justamente el duodeno. Y se observan aquí, miren, ¿eh? Respectivamente. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Ahí está el lito, ¿ya? Se lo lleva a una zona sana del asa del intestino, se hace una apertura y se retira el lito respectivamente. Ahora, el cierre del asa del intestino, bien, hemos hecho una apertura siguiendo el eje longitudinal del asa y el cierre tiene que ser en sentido contrario del eje longitudinal del asa. Porque si hacemos siguiendo el eje longitudinal del asa, el cierre, podemos producir estenosis. Sí, bien, otra de las fístulas que también se observan, que vamos a decir no es tan serio el problema que produce en el paciente, más son las fístulas de colecistos duodenales que van a producir el ilio, ya sea a nivel del duodeno o a nivel del ilium distal, los ilios biliares, es la fístula colecisto colónica. Como ustedes se pueden observar, ya hemos hablado de los dos mecanismos que pueden dar lugar a esta situación, ¿ya? Entonces, el lito produce adherencia, se adhiere al ángulo, ya sea hepático del colon, ¿ya? Produce posteriormente el lito una isquemia, una necrosis del tejido, tanto de la vesícula como del colon, ¿ya? Y bueno, el pasaje de los cálculos hacia el intestino. Bueno, tiene una característica estos cálculos. Estos cálculos pueden ser eliminados a través del ano, ¿no? ¿Ya? Y generalmente rara vez producen cuadros de obstrucción intestinal baja. Pero ¿qué es lo que va a producir? Como es una vía biliar que está en comunicación con el tubo digestivo bajo, el tubo digestivo bajo tiene bastantes gérmenes. Estos gérmenes pueden ingresar por la vía biliar accesoria a la vía biliar principal y pueden producir colangitis recurrentes. Además, la bilis también puede pasar hacia el intestino y en el intestino grueso puede producir una diarrea biliar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Ya? Primero, hemos hablado que se presenta sobre todo en las mujeres en una relación de 3 a 1. ¿Ya?
estos pacientes van a tener un cambio súbito en el hábito intestinal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Diarrea, diarrea, diarrea. Puede que tengan, les he mencionado, signos de colangitis. Y puede que tengan fiebre y escalofríos a consecuencias de la colangitis. Generalmente, después de haber consumido alimentos, posterior al consumo, estos pacientes pueden tener náuseas, indultos, esteatorrea y pérdida de peso. ¿Sí? Son datos que tenemos que tomarlos muy en cuenta en nuestro paciente. Entonces, estos pacientes hacen lo que nosotros denominamos enteropatía colerética. ¿Sí? Y esta enteropatía colerética también se la denomina diarrea biliar o síndrome de mala absorción de ácidos grasos. ¿Bien? Síndrome de mala absorción de ácidos grasos. Y bien, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos en colon eventualmente, va a cursar este paciente con ¿qué? Esteatorrea y deshidratación. ¿Sí? Entonces, en aquellos pacientes que encontremos esteatorrea, deshidratación y esas heces tenidas de bilis así, bueno, tenemos que tener muy en cuenta preguntar el antecedente, ¿no ve? Si en alguna oportunidad no ha eliminado un lito a través del ano, ¿ya? Y desde hace cuánto tiempo que se encuentra con este problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Existe una triada generalmente patognomónica en estos pacientes con fístula colecistocolónica. Y esta triada patognomónica es presencia de neumobilia o aerobilia, pacientes que tienen diarrea crónica y pacientes que tienen mala absorción de la vitamina K. ¿Sí? Y bueno, sabemos que la bilis, al llegar al duodeno, ya vamos a interactuar con las bacterias, y al interactuar con las bacterias va a ayudar a qué? A la formación de factores de coagulación, vitamina K, en estos casos y por esta situación no se observa esas cuestiones. Entonces, esta triada, neumonía, diarrea crónica y mala absorción de vitamina K, es datos característicos de la triada de fístula colecistocolónica. ¿Sí? Bueno, la malabsorción de ácidos grasos puede diagnosticarse mediante gamografía con ácido homocólico de selenio taurina, también llamado ácido tauracercólico o SHICAT. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta sobre todo estos tres datos que anteriormente les había mencionado. Bien. Para llegar al diagnóstico podemos hacer también ya enema de bario. El enema de bario, donde vamos a introducir aire y contraste en la vía biliar y vamos a observar que el aire va hacia la vía biliar y la vesícula. ¿Entendido? Bueno, aquí está con el polenema y estamos observando que el contraste va hacia la vesícula, paso de la vesícula. Bien, en aquellos casos que en donde no falla, digamos, con el polenema, se puede hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, donde también al introducir el contraste va a pasar a la vía biliar accesoria y de la vía biliar accesoria va a pasar por este orificio al colon. Entonces vamos a poder observar esa situación. ¿Sí? Bien, en cuanto a otra de las fístulas con frecuencia se observa en nuestro medio es las fístulas biliobiliares. ¿Bien? Y que tal vez ya tengan un poquito de conocimiento ustedes, es nada más que cuando el lito se enclava a nivel del bacinete, produce proceso inflamatorio repetitivo y posteriormente este lito se va a adherir a la vía biliar principal, ¿ya? Y va a producir una compresión y al comprimirlo va a producir erosión, ¿ya? Después, posteriormente, perforación de la pared y va a dar lugar a una fístula. ¿Qué fístula? Colecistocoledociana. A eso nosotros llamamos el famoso síndrome de Miris. El 80% se producen en mujeres cuya edad está por arriba de los 60 años. Es una fístula biliobiliar.
Entonces aquí estamos observando justamente esa situación. Miren cómo el cálculo al enclavarse en la bolsa de Harman, ¿ya? ¿Lo ven? ¿Ya? Eh, ya no va a salir de ahí y está produciendo una compresión de la vía biliar principal, lo cual al comprimirlo va a producir que la bilis que tiene que salir por ese nivel ya no sale y se retrocede. Entonces estos pacientes van a cursar con un cuadro de síndrome ictérico obstructivo, ¿sí? Entonces, las fístulas colecistocoledocianas se producen por impactaciones del cálculo en el infundíbulo de la vesícula o en el cístico que va a comprimir el hepático común produciendo necrosis por presión en el conducto común por un cálculo de impacto solitario, ¿sí? Y esto es el famoso síndrome de Mirici. Y aquí podemos observar las diferentes clasificaciones que existen para determinar justamente esta compresión extrínseca de la vía biliar. ¿Qué es lo que sucede? Hay diferentes estadios. Es un paciente, cólicos biliares a repetición, va a hacer colecistitis crónica, posteriormente la vesícula, tanto cólico biliar repetitivo y proceso inflamatorio de su pared, lo único que va a hacer es que la vesícula, el peritoneal que recubre la vesícula, se fije o se adhiera a la vía biliar principal, ¿ya? Y posteriormente comprima la vía biliar principal. El tipo 1 solamente es una compresión de la vía biliar principal, ¿sí? Cuando ya se forma la fístula colecisto-coledociana, ¿ya? Colecisto-coledociana, ya va a haber pues lo que nosotros llamamos el tipo 2, que van en las diferentes calificaciones, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, y que esto va a estar en relación al grado de perforación y compromiso de la circunferencia coledociana, ¿no? Entonces tenemos un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4 y posteriormente tenemos la fístula colecisto-coledociana o entérica. Miren cómo pueden ser, es una vesícula llena de litos, es una vesícula con proceso inflamatorio repetitivo, crónico, ¿ya? Que está produciendo nada más que una vesícula esclerotrófica y compresión de la vía biliar. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, y hablamos y hacemos un corte transversal del colédoco, vamos a observar en qué tipos existe fístula y cuánto es el compromiso de la circunferencia del colédoco. Por ejemplo, en la tipo 1 solamente es compresión extrínseca sin formación de fístula, colecisto-coledociana. En el tipo 2 hay compresión extrínseca, ya, pero hay un compromiso de 1/3 de la circunferencia del colédoco y ya hay formación de fístula colecisto-coledociana. En el tipo 3 ya hay compresión de la vía biliar principal, hay formación de fístula colecisto-coledociana y esa fístula, el compromiso es 2/3 de la circunferencia coledociana. Ya en el tipo 4, si ustedes se pueden dar cuenta, ya el cálculo está en el interior de la vía biliar principal. Entonces, el compromiso de la circunferencia del colédoco es de 3/3. ¿Sí? El tipo 5 llamamos una fístula colecisto-coledociana. Entonces, todos estos pacientes con fístula colecisto-coledociana o con síndrome de Mirici van a producir cuadros de síndrome ictérico obstructivo, ¿sí? Ahí estamos observando cómo comprime, cómo lorada y posteriormente ya desaparece la vesícula y ya está todo en la vía biliar principal. Diagnóstico. Estos pacientes van a desarrollar, ¿qué? Síndrome coledociano. El síndrome coledociano, ¿qué es? Ictericia, coluria y acol, ¿sí? Y a consecuencia de esto, estos pacientes pueden desarrollar triada de Charcot o la complicación que les estoy mencionando. ¿Ya? ¿Qué es? Ictericia, dolor y fiebre. ¿Sí? Ya, ¿cómo yo llego al diagnóstico de esta fístula colecisto-coledociana? Entonces, estos pacientes o de síndrome de Mirici generalmente tienen antecedentes de cólicos biliares a repetición.
¿sí? De tal manera que su vesícula, que tenía un diámetro adecuado, ¿ya? Por esos cólicos biliares a repetición, ¿ya? Esa vesícula se vuelve pequeñita. Y al volverse pequeñita, produce, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya? Pequeñita se vuelve escleroatrófica. Entonces la ecografía me puede mostrar un grado 2. Si el paciente tiene un grado 2 o un Macintosh 2 y además tiene datos de síndrome ictérico-obstructivo, voy a pensar que este paciente tiene eh, eh, síndrome de Miris. En algunas ocasiones, en procesos agudos, el cálculo al impactarse en el bacinete y este paciente posteriormente tiene datos de colecistitis aguda y datos de ictericia obstructiva, puede decir que el lito esté enclavado y esté produciendo un cuadro de de Mirici tipo 1. Bueno, si hablamos de la tomografía también nos va a indicar esa situación. Y como estamos observando aquí bien cómo está el lito en el interior de la vía biliar principal, cómo la vía biliar está sumamente dilatada, ¿ya? Entonces, miren, ahí está el cálculo. Posiblemente tu paciente ya tiene un Medici tipo 4, ¿no? Su sensibilidad de la tomografía es de un 42% y una especificidad casi del 99% para el diagnóstico de síndrome de Mires. Podemos hacer colangioresonancia, ¿ya? Y podemos observar, miren, cómo la vía biliar intrahepática está dilatada y en el interior tenemos un gran imagen, ¿no? ¿Ya? Que corresponde a un gran lito en el interior que está produciendo esta situación, ¿ya? Medici tipo 4. La colangioresonancia tiene una sensibilidad cercana al 96% y una especificidad del 94%. También nos permite hacer diagnósticos diferenciales. En otras ocasiones no podemos acceder a eso y ya les había mencionado, si tengo yo paciente ictérico obstructivo, ¿ya? Ideal en este tipo de pacientes hacerles ¿qué? RSP, debido a que la RSP es el método de diagnóstico de oro, ¿ya? Y también para tratamiento de pacientes con síndrome ictérico obstructivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí está el tubo de endoscopía, se ha canalizado la vía biliar, se ha introducido el contraste y miren, hay un cálculo gigante que está comprimiendo la vía biliar. Medici tipo 3 a 4. ¿Sí? Y bueno, este lito no va a poder ser retirado por la papila, ¿no? ¿No? Mediante este procedimiento. Entonces, estos pacientes, para paliar la colangitis que posiblemente tienen, se colocará un stent y posteriormente estos pacientes tienen que someterse a conducta quirúrgica. Ahí está todos los exámenes que les había mencionado, ¿ya? Entonces, la conducta a seguir, ¿cuál va a ser? ¿Ya? Y eso va a depender, pero generalmente en estos pacientes que tienen síndrome de Medici, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, se debe hacer lo mínimo posible, ¿ya? Evitar a llegar a cirugías derivativas, es decir, biliodigestiva, como por ejemplo la hepatoileostomía o la coledocoduodenoanastomosis, ¿sí? Son cirugías derivativas ya biliares. De preferencia, lo más sencillo, ingresar, identificar el lito y sobre el lito hacer una apertura, ¿ya? Y posteriormente, al abrir, retirar o explorar el conducto biliar, retirar el cálculo y proceder a colocar una sonda en T a través de la fístula. Y bueno, el remanente de esa vesícula que tenemos se puede cerrar y a cerrarlo nada más, ¿ya? No hacer otra situación. Y aquí estamos observando, ¿no ve? Dice, si tengo, la literatura menciona hacer lo siguiente también, de acuerdo a los grados que tenemos. Si es un tipo 1, el tipo 1, ¿qué es? Compresión extrínseca de la vía biliar, sin fístula. Entonces, ¿qué hago? Colecistectomía. ¿Y qué hago? Exploración de la vía biliar. ¿No ve? La exploración puede ser total o puede ser parcial, pero sí o sí
debe de existir exploración de la vía biliar para ver si no hay litos en su interior. En el tipo 2 ya hay fístula, ¿no ve? Ya tenemos vesícula, pero en estos pacientes hacer solamente una es decir, una apertura de la vesícula, retirar el lito y colocar tal vez un tubo en T a través de esa situación, ¿no? Alternativas, dice, podemos hacer una cisto duodeno, anastomosis o una cisto lineal. Esto es muy severo, es decir, que ese debe ser nuestra última opción de tratamiento en este tipo de pacientes. Y ahí estamos, en el tipo 3, dice, cuando ya el lito está dentro de la vía biliar principal, engarzado, todo ese tipo de situaciones, se puede hacer que estas derivaciones biliodigestivas. Mira, tenemos se secciona el colédoco, se retira el lito y se hace una yeyuno, colédoco, hepato, yeyuno, anastomosis en I de Rux. O se puede hacer una hepato, duodeno, anastomosis. ¿Entendido? Pero vuelvo a decir, esto es lo último que se debería de hacer. Lo ideal es solamente identificar, abrir y retirar el lito y dejar una sonda entre lo mínimo posible. Pero también se puede hacer este tipo de procedimientos cuando no se puede realizar lo que anteriormente les había mencionado. Y el tipo 5 ya lo hemos hablado, ¿no ven? El tipo 5 va a producir un hilio biliar y lo que vamos a producir es identificar, hacer una enterotomía y retirar el líquido y posteriormente una rafia del intestino. Bien, otra de las fístulas biliares es las famosas fístulas broncobiliares y pleurobiliares. ¿Sí? Es decir, el árbol biliar del parénquima hepático está abierto ¿qué? Al árbol bronquial y al espacio pleural. Generalmente, ¿cuándo aparece? Cuando la mayoría de veces está asociada a un absceso sufrénico o con absceso intrahepático o sin él. Los abscesos por equinococosis o los amebianos son también causas frecuentes que van a desarrollar a estas fístulas bronquio-alveolares o pleurobiliares. Si hay algún proceso inflamatorio del pulmón, ¿ya? Fístula broncobiliar, de lo contrario, pleurobiliar. Generalmente, si tomamos una radiografía de tórax, siempre va a ser anormal. Estos pacientes pueden tener datos de neumonía, ¿ya? Puede haber bronquiectasias, disnea, y lo que más llama la atención en estos pacientes es que al toser ya eliminan bilis, biliotisis, ¿sí? El tratamiento es tratar el absceso o la obstrucción biliar. Está condicionando esa situación. También, como fístulas biliares, vamos a tener las biliovasculares, que generalmente son comunicaciones poco frecuentes entre conductos biliares y vasos sanguíneos. Los vasos afectados más frecuentes generalmente son los ramos arteriales hepáticos y los ramos portales. La causa más frecuente, ¿ya? Es traumática, ¿ya? Generalmente ya sea iatrogénica al hacer biopsias hepáticas o hacer drenajes biliares externos, ¿ya? O bien al hacer colocación transyugular de derivaciones portosistémicas. ¿Ya? Las espontáneas se producen por abscesos piógenos o por abscesos parasitarios. Algunos síntomas que pueden existir en estos pacientes son dolor en hipocondrio derecho, ictericia fluctuante y datos de hemorragia digestiva. El tratamiento es drenaje del absceso, ¿ya? Embolización, segmentectomías o pueden llegar hasta lobectomías. Poco frecuentes tantos estos cuadros, ¿ya? Pero hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo si tu paciente no vomita, escupe, tose y escupe bilis, ¿no? Bien, cuando hablamos nosotros de fístulas biliares externas, ya les había mencionado, tiene que haber una comunicación de la vía biliar, ya sea intrahepática o extrahepática, principal o accesoria,
a través de un conducto, pero con la superficie cutánea. ¿Sí? Entonces, en 1670, Tilesius fue el primero en descubrir una fístula colecisto cutánea. Las fístulas biliares externas o fístulas biliocutáneas y el derrame de bilis, es decir, el cole peritoneo que se produce o el bilio peritoneo, son dos aspectos del mismo proceso. ¿Eso qué quiere decir? Si, digamos, se ha producido alguna lesión, yo no he dejado un drenaje en cavidad, entonces cierro la cavidad. La bilis, ¿dónde va a ir? Va a ir al peritoneo, a la cavidad peritoneal, entonces va a producir un bilio peritoneo. Es por eso que ambas, la fístula biliar externa, puede estar en relación con un bilio peritoneo. ¿Ya? Las causas más frecuentes, la mayor parte, son complicaciones posoperatorias de intervenciones en el hígado, o el árbol biliar, o en algunas ocasiones traumatismos. ¿Ya? Desde que ya existió la colecistectomía laparoscópica, su incidencia generalmente ha incrementado bastante. ¿Ya? Rara vez aparecen de manera espontánea. ¿Sí? Entonces, las fístulas biliares externas al mismo tiempo se van a dividir ¿en qué? En espontáneas, traumáticas, terapéuticas y iatrogénicas. ¿Sí? Bueno, ustedes dirán, la vía biliar, pues, es un conducto pequeñito. Tenemos centímetros de eso. No es como el intestino son metros. ¿Sí? Una lesión de intestino le puede suceder, una biliar, mucho cuidado se debería de tener. ¿Sí? Bueno, ahora, en cuanto a la fisiopatología, si la obstrucción del cístico o la vesícula biliar va a producir generalmente distensión de la vesícula biliar e incremento de la presión intraabdominal, lo cual va a producir generalmente un compromiso del aporte vascular y esto va a producir inflamación y áreas de necrosis con formación de abscesos vesiculares y el drenaje del absceso puede ser hacia el duodeno, colon o pared abdominal, formando ¿qué? La fístula. Más o menos ese es el proceso que puede seguir cuando la vía biliar ya está comprometida por este tipo de situaciones. Entonces, ¿cuáles pueden ser los mecanismos que pueden llevar a justamente la formación de esta fístula biliar externa? ¿Qué? Derrame a través del muñón del conducto. Ustedes han visto cuando se hace con las cistectomías, lo que se liga es el conducto cístico. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que al hacer una mala ligadura, o bien por necrosis de esta, o por una ligadura inadecuada, ya puede salir el contenido hacia cavidad peritoneal y si tenemos un drenaje, este se puede manifestar hacia el exterior. Una lesión quirúrgica de la vía biliar, ¿sí? O dejar un drenaje prolongado, ¿ya? Por una sonda de colecistostomía. O bien, si es que se ha explorado la vía biliar y se ha dejado una sonda en T a través de una coledocotomía, ¿qué tal al exteriorizar, al mover al paciente se moviliza esta sonda? Entonces el contenido biliar va a salir por el coledo. O bien, derrame persistente de un hígado lesionado, ¿ya? Tal vez por un trauma se ha producido una lesión también del conducto, de un conducto biliar y este va a ir, salir a cavidad y posteriormente. Bien, o bien cuando se ha hecho patectomías, alguna otra situación. ¿No? Obstrucciones persistentes de la vía biliar por cálculos, luego de un drenaje de absceso piógeno parasitario. ¿No? ¿Qué tal si, digamos, teníamos un quiste hidatídico, pero este estaba comunicado con la vía biliar? Hacemos el drenaje respectivo y por ahí sale bilis. Entonces, hay comunicación de la vía biliar, el quiste que se ha producido por el parásito y salida hacia el exterior. ¿Sí? Entonces, una fístula generalmente se va a cerrar, si hablamos de la vía biliar principal, si tenemos una determinada lesión, una fuga, por ejemplo, del cístico, ¿ya? Una mala sutura, un mal clipeado, entonces se va a manifestar con salida de bilis al exterior. Pero si, digamos, esa vía biliar está expedita y no hay obstrucción distal, entonces, pues, se va a cerrar. Pero si, digamos, hay obstrucción distal
hay un proceso inflamatorio persistente, hay tal vez un cuerpo extraño, ya sea parásitos, ya sea quistes, ya sea, digamos, litos, una estenosis, o ya había neoplasias, o haya presencia de ascitis, o bien no se forma ese tejido conectivo y fibroso para el cierre de esa coledocolonía por desnutrición y uso de corticoides del paciente, entonces esto va a condicionar que estas fístulas se mantengan abiertas. ¿Entendido? Son datos que nos guían. Es por eso que en todo paciente que tiene una fístula biliar externa, lo primero que se debería de verificar es que no exista que no exista ningún tipo de este tipo de situaciones y que esté permeable la vía biliar. ¿Cómo se va a manifestar este paciente? Generalmente a nivel desde el sitio de la herida va a haber eritema, ¿no ve? Puede haber es una dolor, ¿ya? Va a haber dolor a nivel del hipocondrio derecho, a área periumbilical, lumbar, glúteos. Este paciente puede presentar fiebre, escalofríos, hiporexia, un tema en la piel. Y sobre todo es que si está con un drenaje, salida del líquido biliar. Pero si no tiene drenaje, ya este paciente va a producir datos de ilio. ¿Qué tipo de ilio? Inflamatorio. Entonces este paciente va a distenderse, ¿no? El líquido se va a localizar en cavidad, va a haber datos de irritación peritoneal, el paciente va a comenzar a vomitar y se va a descompensar desde el punto de vista hemodinámico. Diagnóstico, ¿cómo hago? Ya, si este paciente tiene drenaje, entonces la salida de bilis ya me va a decir que hay una fístula, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? En caso de que no tenga drenaje, vamos a tener que hacer uso de algunos estudios con imagen, sobre todo la ecografía. Y la ecografía nos va a mencionar tal vez líquido en cavidad abdominal, ¿no ven? ¿Ya? Tal vez nos va a evidenciar tal vez que la vía biliar se encuentra tal vez un poco dilatada, presencia de líquidos residuales, alguna otra situación respecto. Bien, la tomografía, la fistulografía, pero sobre todo nos va a ayudar mucho para determinar y hacer un tratamiento respectivo de esta fístula, la colangiografía. Y esa colangiografía la podemos hacer mediante la RCP. Y la RCP nos va a decir, esta vía biliar está indemne, esta vía biliar tiene fuga a nivel del cístico, tal vez una lesión iatrogénica de la vía biliar principal, alguna sección, todas esas cuestiones, de tal manera que nos va a permitir hacer incluso en algunas ocasiones conducta terapéutica, una papilotomía y posteriormente tal vez dejar un stent que nos va a permitir permeabilidad y posteriormente, como esa fístula no va a estar alimentada, salir. En algunas ocasiones cuando el líquido es abundante y se encuentra en cavidad, va a haber necesidad de hacer tratamiento netamente quirúrgico, una laparotomía, lavar la cavidad, aspirar todo el contenido y bueno, solucionar la fuga de donde se presenta y bueno, dejar drenajes en cavidad. ¿Sí? Entonces, los principios en relación al tratamiento de una fístula biliar externa son eliminación del foco inflamatorio, eliminación del cuerpo extraño, cálculos o parásitos y obtener una vía permeable de drenaje de la bilis. ¿Sí? El médico, sabemos que este paciente va a estar séptico posiblemente, entonces cubrir con antibióticos de amplio espectro ya para el cuadro por el cual está pulsando. En algunas ocasiones, como ya les había mencionado, es drenar ese absceso o ese bilioma, ya hacer una endoscopía de toda con la angiopancreatografía, bueno, colocar un drenaje biliar de aspiración continua, hacer tal vez también una PTCD, ¿no? O bien utilizar análogos de la somatostatina, es decir, disminuir las secreciones para que también dé lugar al cierre espontáneo de esta fístula, siempre y cuando esté permeable o abierta toda la vía biliar, esté expedita, ¿no? Quirúrgico, lo
peor que se puede llegar o tendría que hacer es una derivación biodigestiva, respectivamente. Y bueno, lo ideal es, cuando se tiene este tipo de situaciones, ingresar, determinar qué es lo que está lesionado, tratar de reparar, dejar tutores y bueno, hacer el seguimiento posterior del paciente. ¿Sí? Bien, muchachos, si estuvieran con alguna pregunta, si ustedes se han dado cuenta, no es difícil el tema, es muy bonito. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy atento para responder. Hola. Bien. Ya que no tenemos preguntas, entonces creo que nuestro examen está programado para el 24, si no me equivoco. Vayan estudiando poco a poco. Ya es nuestro último parcial y posteriormente tenemos ya 3 o 4 semanas para llegar al final. ¿Entendido? Y el final ustedes saben que es un examen con todos los capítulos, ¿sí? ¿Ya? Y ahí solamente van a ser 60 preguntas. 60 preguntas, ¿sí? 20 serán de cirugía, 10 serán de talmo, 10 de uro, 10 de anestesio, 10 de otorrino. ¿Entendido? Bueno, augurarles lo mejor, doctores, estudien y que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. Buenas noches. doctor. Gracias, Hasta doctor. Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Bueno, hasta luego.
noches.